Bien, el objetivo de estas clases que estamos viendo en Cadecimo es que ustedes conozcan el funcionamiento de sistemas eléctricos. Nosotros habíamos estado viendo durante la primera unidad, habíamos estado viendo el, cómo nosotros podemos detectar fallas en los elementos pasivos y en los elementos activos. También habíamos visto elementos de maniobra como contactores, disyuntores. Habíamos visto elementos de maniobra como conmutadores, pulsadores, ¿no es cierto? Y todo esto son elementos parte de un circuito eléctrico, pero ahora el objetivo de que nosotros nos metamos un poquito con el diseño de circuitos eléctricos es que nosotros podamos conocer cómo funcionan para conocer la falla de los sistemas eléctricos. Y de hecho esa es la razón de la clase de hoy, ¿no? Conocer o buscar las fallas dentro de un sistema eléctrico. Entonces vamos a comenzar con algo muy simple. Vamos a seguir viendo este tema de, de diseño eléctrico. Me gustaría que por favor, en lo posible, todos me sigan con los diseños que vamos a hacer. Primero que todo vamos a controlar el zoom. El zoom se controla con el roll up y con el control, ¿no? Entonces vamos a controlar el zoom. Esto es muy importante porque van a haber momentos en los que nosotros vamos a tener que conectar y dentro de esta conexión eh, si nosotros no tenemos un buen zoom, no vamos a, no vamos a poder ver, no vamos a poder ver cómo está conectado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo primero. Vamos a trabajar con un motor trifásico. Entonces, vamos a colocar el motor trifásico. Voy a coger este motor de aquí. ¿Ya? Lo voy a colocar. Ustedes pueden ver aquí, tengo un motor trifásico, 3 líneas, ¿no es cierto? Por eso es trifásico. Eh, a este motor lo voy a alimentar. Vamos a poner aquí, voy a coger estas 3 líneas de aquí. Voy a poner las líneas por acá arriba. Bueno, ya las moveré. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se hace para deseleccionar? O sea, si estoy yo seleccionando Con el skate. ya con el escape, ¿con qué más? Señorita Minaya. No es dándole el clic contrario. Exactamente, clic derecho, ¿no? Es que yo clic derecho, yo deselecciono. Ya, vamos a poner un poquito más abajo para que no. Ya, ahí. Bien, también voy a poner una línea de neutro por aquí. Y también voy a poner una línea que es la línea de protección de motores, ¿no es cierto? O esa línea de protección de motores. Y voy a alimentar. Entonces vengo aquí y cojo alimentación. Alimentación. Miren, aquí yo tengo diferentes tipos de alimentación. Si ustedes pueden ver aquí tengo línea, 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 neutro, ¿no es cierto? Puedo poner esta. También tengo línea, línea, neutro, protección de motores, que es la que yo voy a coger porque yo escogí esto. Yo puedo poner el neutro por acá arriba, ¿no es cierto? Las líneas tienen que ir, o sea, lo que es línea, lo que son fases, tienen que ir juntas. Neutro puede ir por acá arriba, puede ir de manera diferente. Entonces yo puedo escoger esta de aquí o puedo escoger, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Miren, se va a poner así. Tiene esta orientación. Para cambiar de orientación, yo coloco aquí y aquí es donde yo necesito el zoom. Porque esto simplemente se va a conectar cuando yo lo coloque así. Ahí ya está conectado, ¿no? Entonces después yo puedo poner el neutro. El neutro igual lo voy a hacer. Voy a girar. Por favor, vayan conmigo. Voy a poner la línea de protección igual girada, ¿no? Listo. Ahora vamos aquí a ese grupo que son automáticos y disyuntores. En ese grupo voy a poner
Esta es como la protección básica de un motor, ¿no? Un motor trifásico. Voy a poner este, que es un diferencial. No me suena ahí, pero este es un diferencial. Voy a poner este de aquí, el trifásico, que es un magnetotérmico. Voy a poner, después viene el control. El control está aquí mismo. Los contactores o los contactos de un contactor de una bobina. Y vamos a ver. Voy a colocar también un relé térmico, ¿no? Ese relé térmico, todo esto es protección, ¿no? Esta protección, este diferencial, es una protección para el usuario porque me mide la corriente que ingresa y la corriente que sale y de esa manera lo que hace es medir el diferencial que hay entre su entrada y su salida y cuando hay un consumo de más entre la entrada y la salida simplemente corta el paso de la corriente y eso hace referencia a que cuando una persona tocó o está haciendo, sí, está haciendo tierra a través de su cuerpo, está sufriendo electrificación, em, este es la protección que salva, ¿no? Esta es una protección térmica, ¿ya? Esta es una protección térmica para el sistema o para el cableado. Estos son los contactores, o los contactos de la bobina que me van a servir la diferenciación entre el circuito de potencia y el circuito de control. Y este es un relé térmico que se va a disparar de acuerdo a la temperatura que yo pueda setear, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la temperatura de trabajo de este motor de aquí, ¿ya? Bien, esto lo que yo he puesto aquí es un circuito de potencia, ¿no? Este es un circuito de potencia, entonces aquí ya tengo un circuito de potencia y lo único que voy a hacer es conectar. Bien, para conectar esto, vengo aquí, esto habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto? Voy a conectar desde este punto, a ver, aquí está, ¿no es cierto? Y lo voy a bajar hasta acá, ¿ya? Listo. Aquí, para que hayan conexiones aquí, ustedes tienen que poner punto aquí, ¿no? Punto, 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 ¿ya? Punto, punto, punto. Luego voy a seguir conectando. Ahora voy a escoger este de aquí y voy a bajar. Voy a escoger este de aquí, voy a bajar. Voy a escoger este de aquí, voy a bajar. Voy a escoger este de aquí, voy a bajar. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Aquí voy a conectar el neutro. Se pone de una vez punto. Y esto es el circuito de potencia. Esto de aquí en realidad no se va a controlar, ¿no? Vamos a poner el circuito el circuito de control. Entonces para el circuito de control vamos a coger un diferencial también. Entonces voy a buscar un diferencial, pero en este caso voy a coger un diferencial, este, este diferencial voy a escoger. ¿Ya? Voy a escoger este diferencial. Voy a escoger un, un, magnetotérmico también. Voy a escoger em, vamos a escoger un pulsador normalmente cerrado que me va a ser de stop, un pulsador normalmente abierto y un relé. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Aquí me falta algo más y es que este relé térmico tiene su contacto, ¿no? El relé térmico tiene su contacto
y voy a escoger es el contacto del relé térmico. Se me perdió. A ver, aquí está el relé térmico. Bien, no va a funcionar, bueno, sí va a funcionar. Espérense, ya le reviso. Bien, vamos a conectar. Entonces aquí voy a poner esa conexión. En ese caso voy a conectar uno por uno. El circuito, el circuito de control en este caso va a funcionar con una sola línea. Voy a hacerlo esto un poquito más arriba. Entonces voy a conectar una línea. Puede ser cualquier línea. Voy a conectar el neutro acá. Una de las características del Cadecimu es que si ustedes ponen, o sea, si ustedes en lo que es cableado ponen empalmes, no les va a funcionar, ¿no? No les va a funcionar. Tienen que poner cables enteros. Caso contrario, eh, ya. Vamos a buscarle el... a ver, miren, aquí está el contacto de este relé térmico. Lo encontramos aquí, no está aquí donde está el relé térmico, no está. Está acá donde están los pulsadores. Aquí al final me da la opción de relés de contactos térmicos, normalmente abierto, normalmente cerrado. Estos son los contactos de este relé térmico, ¿no? Todos los relés tienen sus contactos o normalmente abiertos o normalmente cerrados. En este caso yo voy a escoger un normalmente cerrado, ¿no? Normalmente cerrado, que por cierto yo, sí, un normalmente cerrado. De lo contrario no me serviría, ¿no? Bien, vamos a conectar esto. Ya, ahí está todo conectado. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, es importante que ustedes vayan haciendo esto conmigo porque de lo contrario, si no lo hacen, no aprenden, ¿no? Y recuerden Inge, que, dígame, yo estoy teniendo un problema al momento de no escoger los componentes que son. Intento borrarlos, pero no se me borran. ¿Cómo es para borrarle? ¿cómo? O sea, usted escoge, por ejemplo, Un esto componente que no es. y ya lo Ya. coloca Ajá, ahí, así. ajá. ¿Y ahí cómo lo borro? Lo señala así y de ahí suprimir
y se borró. ¿Sí? ¿Se le borró? Inge, yo sí le quería pedir que, como mientras va haciendo el circuito, o sea, explicar un poquito más para qué pone cada componente. Ya, ya listo. Vamos explicando ahorita, ¿ya? Verán, todo lo que son protecciones van a empezar con F, ¿no? F. F de la palabra fuse en inglés, o fusible, pero en realidad F. Entonces este voy a poner, por ejemplo, F1 y este componente es un diferencial, ¿no? Este componente es un diferencial. El diferencial se utiliza como una protección para el usuario. Ustedes saben que, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con motores. Los motores, em, los motores tienen carcasa. La carcasa de los motores casi siempre viene con una pintura. La pintura de los motores es un aislamiento para que cualquier corriente parásita o cualquier fuga de corriente no se pase a través de la carcasa cuando un usuario ponga su mano en el motor. Entonces, em, cuando eso pasa, cuando un usuario comienza a recibir una descarga o comienza a hacer la conexión a tierra, ¿no es cierto?, entre la carcasa del motor y la corriente circula hacia tierra por su cuerpo, es ahí donde entra en funcionamiento este diferencial, ¿no? Este diferencial lo que hace realmente es medir la corriente de entrada y la corriente de salida, ¿no es cierto?, la corriente de consumo, y si es que hay una diferencia notable, lo que hace es cortar el paso de corriente. De esta manera, este diferencial guarda la integridad del usuario. Este es un magnetotérmico, ¿no es cierto? El magnetotérmico es un contactor o una protección que funciona con que funciona, perdón, este vamos a llamarle F2. El magnetotérmico es una protección que funciona con la temperatura, ¿no? Ustedes saben que la corriente cuando pasa por un conductor produce calor, entre otros efectos. Entonces, cuando hay demasiada producción de calor, significa que hay demasiado consumo de corriente. Si hay demasiado consumo de corriente, eso implica una falla. Entonces, la falla no sabemos dónde se origina, simplemente sabemos que hay una falla porque hay más consumo de corriente. Entonces, nosotros seteamos la temperatura de este magnetotérmico. Este magnetotérmico lo seteamos la temperatura y cuando, cuando sube la temperatura, cuando hay demasiado consumo de corriente, este magnetotérmico simplemente se abre. Este relé térmico es lo mismo. La diferencia entre los dos es que este se coloca directamente, bueno, este se coloca como una protección más general, este se coloca como una protección más directa hacia el motor, pero es lo mismo. Los dos tienen un funcionamiento parecido, tienen una aleación de metales que cuando se calienta comienza a doblarse. Se dobla, cuando se calienta se dobla. Esa doblez es la que produce el corte de corriente, ¿no? Es la que produce que se abra el circuito. Estos son los contactos del contactor. A este le vamos a llamar F2. Este le vamos a llamar F2. Esta protección le vamos a llamar F3. Todas estas son protecciones. Esa protección es un diferencial, es lo mismo que este, pero esto es para este circuito de aquí, que ya vamos a ver qué es. Vamos a llamarle F4. Esto de aquí es el magnetotérmico de este circuito de acá. Vamos a llamarle F5. A ver, aquí hay un montaje. Ah, no, aquí no está bien. Ya. A ver. Inge, y para yo saber que uno es el magnetotérmico, el diferencial,
¿Cómo se? Únicamente por la... Aquí, ese es el diferencial, ¿no? Esa es la simbología del diferencial. Todos estos de aquí, estos elementos están dentro de esa agrupación. Esta agrupación se llama disyuntores o automáticos. Todo esto son protecciones, ¿no? Todo esto son protecciones. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el diferencial. Acá hay otro diferencial. Este es para monofase, este es para trifase. Aquí tengo el relé térmico, aquí tengo el magnetotérmico, que estos de aquí tienen el mismo principio de funcionamiento, ¿no es cierto? Estos son los que vamos a utilizar, entonces están dentro de estos automáticos o disyuntores. Cuando nosotros hablamos de disyuntores, hablamos de el grupo de contactores que son protecciones, ¿ya? Por ejemplo, un disyuntor también es el breque. El que usualmente se pone en casas es un disyuntor. Bien, vamos a ver, vamos a seguir haciendo la conexión. Vamos a conectar aquí. Inge, esa menos ese que está ahí arribita, arribita de usted, ¿dónde lo sacó? ¿Cuál? Ese que está ahí arribita, ahí mismo. Ese 95-96. Sí. Ese de aquí no lo encontraba, ¿no? Este es el contacto de ese de aquí. No lo encontraba. Este está aquí en los accionamientos. Aquí al final dice térmico normalmente abierto, térmico normalmente cerrado. Hay un térmico normalmente abierto, normalmente cerrado. Hay un término con contadores, ¿no? Entonces ahí está ese. Bien, vamos a seguir. Voy a seguir conectando, voy a conectar todo. Aquí ya está todo conectado. Me falta conectar esta tierra de aquí. Que por cierto, voy a conectarla así, ¿ya? Bien, entonces aquí ese contacto, ¿no es cierto? Hace referencia a este relé térmico. Entonces voy a ponerle el mismo nombre del de acá. En este caso voy a poner F3. ¿Ya? Va a poner F3. Este voy a poner un pulsador. El pulsador se denomina siempre con S, SW. Este le voy a poner S1, este le voy a poner S2. Y aquí a los contactores o bobinas se les denomina con K o KM, ¿no? Entonces en este caso voy a poner KM, todo con mayúscula, KM1, ¿ya? Entonces, Inge, esos son los contactos de los relés. sí, KM1. sí, este es un relé, ¿no? Vamos a ir, quiero que, no, aquí mismo está en 3D. Este es un contactor. Miren, este es el relé, ¿no? Este es el relé. Si se dan cuenta que aquí dice conexión A1, conexión A2, miren, aquí está la bobina, ¿no? Esta es la bobina, ¿ya? Y acá yo tengo, miren, las conexiones 1, 2, 3, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tengo las conexiones, las conexiones de este relé, las tengo acá. Ahora, aquí, para yo asociar esta bobina con estos contactos de aquí, o sea, decir que esta bobina son estos contactos, ¿no es cierto? Como yo tengo aquí una sola unidad, lo único que yo tengo que hacer aquí es poner el mismo nombre, ¿no? KM1. Y miren, ¿qué es lo que hice? Dije, esta bobina, ¿no es cierto? Se activa y se van a activar estos contactos de acá, ¿ya? Entonces, miren, voy a borrar esto, un momento. Y miren lo que hice. Entonces, ¿qué es lo que digo? Cuando se active esta bobina, estos contactos se van a activar, ¿ya? Si yo pongo simular, vamos a poner simular, ¿no es cierto? Yo pongo simular, yo comienzo a activar, ¿no es cierto? Miren, comienzo a activar la protección, ¿no es cierto? Esto es algo que ustedes normalmente hacen, activan el diferencial, que es un disyuntor, activan el magnetotérmico, que es otro disyuntor, ese viene normalmente cerrado, ¿no es cierto? Activan el diferencial del monofásico, activan el magnetotérmico del monofásico, ¿no es cierto? Y miren, ya está todo activado. Ahora, yo presiono el pulsador S2, que es el botón Start, y no funciona. A ver, no está funcionando. Es que falta cerrar el contacto acá del KM1.
No, ese contacto debería Inge, ser... es que ahí en el F1 no están conectados bien los pins. Ah, ya, aquí está, perdón. Aquí están mal conectados. Ya, aquí hay un error, ¿no? Muchas gracias. Ya, el error es que... chance, sí. Ya, ahí está bien conectado. Ya, ahora sí. Ya, miren lo que pasa. Voy a hacer esto un poquito más lejos. Miren, yo subo. Ahí sí está conectado, ¿sí se dan cuenta? Ya. Subo las protecciones, ¿no es cierto? Eso lo hacemos normalmente. Y presiono el botón Start, que es mi S2. Y... ¡plin! No sale. Parece que es el cable neutro. Es- Ahí está, abajo está cambiado con el de la fase. Entre el 4 y el 3, Ya, vamos a ver. más abajo. No, es aquí nomás, ¿no? Ya. ¿Ya? Ya, cuando yo presiono el botón Start, ¿no es cierto? Que es S2, miren lo que pasa con el motor, comienza a girar, ¿no? Comienza a girar. Entonces, bastante fácil, ¿no? ¿Ya? Miren, todo esto ustedes van a utilizar dentro de la carrera, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí ustedes ya tienen, si ustedes les dicen, por favor, diséñeme el arranque de un motor trifásico, ¿no es cierto? El motor no es muy grande, entonces simplemente ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ya saben qué deben poner, ¿no? Deben poner protecciones, control, bueno, otra protección más, ¿no es cierto? Y luego viene este circuito de acá, ¿ya? Aquí en esta parte nosotros tenemos, tenemos estas herramientas de aquí. En estas herramientas nosotros vamos a utilizar para, por ejemplo, vamos a poner aquí circuito o esquema de control, vamos a poner esquema de control. Esquema de control. Vamos a poner acá esquema potencia. Y miren, esa es la diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan que yo un día les había dicho que siempre vamos a diferenciar entre un circuito de potencia y un circuito de control? Ya, miren, todo esto es parte de un mismo circuito, pero yo aquí tengo un esquema de control o un circuito de control y acá tengo un circuito de potencia. Entonces, yo al circuito de potencia no manipulo, porque el circuito de potencia se supone que tiene mucha o tiene más consumo de corriente y eso es peligroso para mí, para como usuario, ¿no? En cambio, un circuito de control, yo sí manipulo el circuito de control. De hecho, con el circuito de control que tiene mucho menos consumo de energía, lo que yo hago es controlar este motor, ¿no? Bien, ahora, en este circuito yo tengo un problema, ¿no? ¿Por qué no funciona? Ah, bueno, tengo que subir todo, ¿no? Ya. Inge, un ratito, perdón que me interrumpa. Ajá. Una vez, o sea, según lo que entendí ahorita lo que dijo, que una vez armado el circuito de potencia y el circuito de control, obviamente el circuito de control es para nosotros no meternos en la parte de potencia, por lo que usted dice que el consumo de corriente y el voltaje es alto. Entonces, según la simulación, ya no deberíamos de cerrar los contactos acá en el de potencia. Si cerramos en el esquema, en el de control nomás, ya tendrían que activarse los acá en la... Correcto, correcto. Correcto. La idea es que desde el tablero de control yo pueda mandar a prender este motor, ¿no?
Entonces ya no necesito ir al motor, ni manipular nada del motor, ni manipular nada de esto de aquí, sino solamente con este contactor, ¿no es cierto? Con este esquema de control, yo manipulo todo este circuito de potencia. Entonces no necesito meter mano ahí, porque es peligroso, ¿no? Es bastante peligroso. De hecho, cuando hablamos de consumos de corriente bastante altos, ya hablamos de separación física entre los circuitos, ¿no? Bien, ahora yo tengo un problema aquí, ¿no? Y el problema es que, miren, cuando yo dejo de pulsar, ¿no es cierto? Cuando dejo de pulsar esto, el motor se para. ¿Cuál es la intención? La intención es que cuando yo pulse, ¿no es cierto? Cuando yo pulse esto, el motor siga funcionando y cuando yo presione stop, ahí se pare. Entonces vamos a aprender algo que se llama enclavamiento, ¿ya? Este enclavamiento es algo que a ustedes les va a servir para toda la carrera, durante toda su vida profesional. Este contactor, ¿no es cierto?, que se llama KM1, tiene 3 contactos normalmente abiertos, trifásicos, pero también tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados que nosotros podemos hacer uso. Entonces vamos a valernos de un contacto normalmente abierto, lo vamos a colocar aquí en paralelo con este, ¿no es cierto? Y vamos a ponerlo así. En realidad quedaría más elegante colocarlo así. Ya. Y miren, a ese contacto yo lo voy a denominar del mismo nombre de la bobina de acá abajo, KM1. Entonces, antes de simular, vamos a ver qué va a pasar. Cuando la bobina se accione, es decir, cuando yo presione el botón Start y se accione la bobina, este KM1 se va a cerrar, ¿no es cierto? Entonces la corriente va a comenzar a pasar por aquí y va a tener accionada la bobina. Entonces, mientras esta bobina se accione, voy a tener cerrado este contacto. Entonces, esto se va a enclavar, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona. Ahí está mi circuito. Y voy a subir todas las protecciones, ¿no es cierto? Voy a presionar Start y miren, el Start ya no está presionado, pero el motor sigue funcionando. Eso es un enclavamiento, es lo que les decía, ¿no? La bobina se accionó, este contacto se cerró y como se cerró el contacto, ¿no es cierto? La corriente sigue circulando por aquí, alimenta la bobina y mientras la bobina está activada, este contacto va a seguir alimentando, ¿no? Por lo tanto, el motor sigue funcionando. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está entendido? ¿Necesitan que explique algo? ¿Les salió a ustedes? ¿Están haciendo ustedes también? Inge, yo no estoy haciendo porque no, la clase pasada pude ingresar y Inge, descargar el... Yo estaba tomando apuntes porque yo no puedo hacer así al mismo ritmo. Inge, yo le tengo así como usted tiene, pero no sé, en la parte del relé térmico, yo le pongo menos F3, igual que acá, que el térmico que le pusimos acá en el esquema de control, y no se me quiere activar el motor, no sé por qué. Ya, asegúrese que este F3 de aquí, ¿no es cierto? Sea, a ver, este de aquí, porque aquí tengo dos. El normalmente cerrado, no el normalmente abierto. El normalmente cerrado. Inge, puede pasar rapidito el instalador para nosotros también seguirle el paso. A ver, espérense un ratito ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Miren, lo que yo aquí tengo es un enclavamiento, ¿no? A lo que ya tenía antes, ahora automáticamente se hace un enclavamiento, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí acerca de esto? A ver, los que no están haciendo porque todavía o no están en la compu pero están tomando apuntes,
La recomendación es que cuando ustedes vayan a estudiar, lo hagan, o sea, lo hagan viendo los videos, ¿no? Lo hagan viendo los videos. Bien, entonces, a ver, aquí vamos a ver, vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo nosotros queremos poner una luz piloto aquí, ¿no es cierto? Queremos poner una luz piloto y esta luz piloto queremos que se encienda cuando el motor arranca. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner la luz piloto? Hay dos maneras de poner la luz piloto. Vamos a escoger una de ellas. Vamos a ver dónde está la luz piloto. Aquí hay una luz piloto. Ya, esa luz piloto, ¿no es cierto? Una de las maneras una de las maneras de colocar la luz piloto es la siguiente. Aquí voy a poner una luz piloto en paralelo a esta bobina. Entonces, como yo sé que esta bobina es la que enciende el motor, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí la luz piloto de la siguiente manera. Y aquí lo que hago es colocar la luz piloto de esta manera. Y miren, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo arranque mi motor? ¿No es cierto? Esta luz piloto, miren, voy a arrancar el motor se arranca y la luz piloto se enciende, ¿no? Y ahí yo tengo una señalización para la luz piloto, ¿no? Tengo una señalización para la luz piloto. De la misma manera, cuando yo presione stop, la luz piloto va a parar, ¿ya? Ahora yo quiero que ustedes piensen cómo yo puedo hacer una luz piloto cuando el motor está parado. O sea, yo quiero poner una luz piloto verde cuando el motor está encendido y quiero poner una luz piloto roja cuando el motor está apagado. Obviamente aquí, por temas de simulación, la luz viene de un solo color, ¿no? No voy a tener más colores, es simplemente verde. Pero quiero colocar otro foquito, otra luz de control, ¿no es cierto? Que me permita visualizarse cuando el motor está apagado. Miren lo que voy a hacer. En la, ¿Cuál? dije, en la configuración, en la configuración del foco, de la luz, hay otros Ah, ya. colores. Ya, listo. Sí. Ahorita le vemos. Entonces, miren qué es lo que voy a hacer. Voy a coger este que es un contacto normalmente cerrado, ¿no es cierto? Voy a buscar, de hecho, este tiene aquí un contacto normalmente cerrado y un normalmente abierto, ¿no? Miren, tengo los dos contactos, entonces, miren, voy a sacar este y voy a poner este de aquí. Entonces, ya, entonces aquí yo pongo una luz. Voy a colocar a la misma distancia. Y lo que voy a hacer es poner, voy a conectar. Ya, mil disculpas. Entonces voy a colocar aquí la alimentación de tierra, ¿no? Y miren, a ver, a ver, señor Rosillo, ayúdeme. Aquí usted me dice que puedo colocar esa luz que sea roja, ¿no? Aquí está roja. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a ver. Encendemos todo. Ponemos start, ¿no es cierto? Cuando ponemos stop. Stop. A ver, ponemos start. Ah, ya.
Listo. Esa luz se va a encender. A ver, perdón. ¿Qué estamos haciendo? Ya, esa luz se va a encender cuando haya una falla en el motor, ¿no? Cuando se para el motor por una falla, es decir, cuando esta de aquí se active. Entonces, no está mal, está bien, porque encendemos y cuando haya una falla en el motor, tendría que encenderse. ¿Por qué no se enciende? ¿Alguien sabe? Porque nos hemos olvidado de poner, de asociar estos contactos con este relé térmico, ¿no? Pues ahora sí. Ya, ahora sí, está encendido. Hay una falla. Miren, se puso roja, ¿no? Se quita la falla, se vuelve a encender, se pone verde. Hay una falla, se pone en rojo, ¿ya? Ahí yo tengo la señalización. Aquí, miren, una forma de comprobar cuál es, una comprobación rápida de saber cuál es la falla es la siguiente. Miren, con esta luz piloto, ¿no es cierto? Yo conecto la una a tierra, ¿verdad? Y con la otra punta, ¿no es cierto? O con otro cable, yo me conecto a donde yo quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, yo quiero conectarme aquí, en este punto quiero conectarme, ¿no? Quiero conectarme en este punto. Quiero conectarme en este punto para saber si hasta aquí hay energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, pack, enciendo todo. Ah, sí hay energía hasta aquí. Entonces, esto lo hago en caliente, ¿no? Entonces, como digo, hasta aquí sí hay energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muy bien, entonces me desconecto de aquí, ¿no es cierto? Y me coloco, voy siguiendo el camino, ¿no? De la corriente. Entonces digo, a ver, vamos a conectarnos ahora en este punto aquí. Y conecto otra vez y digo, a ver, pack, ¿no es cierto? Y por alguna razón, ¿no es cierto? Este relé saltó. Ah, digo, aquí no hay energía, pero aquí sí había energía. ¿Qué hay aquí? Hay el relé. Entonces me voy y digo, ah, es el relé. Esa es una de las formas rápidas en que nosotros podemos comprobar las fallas, ¿no? Las fallas. Obviamente en este punto yo tengo aquí este foquito que también me avisa, ¿no? Que hay una falla en el relé. Pero yo puedo comprobar acá, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, aquí no se prendiera y aquí tengo un contacto normalmente cerrado, ya sé que es este contacto, tal vez está mal conectado o se desconectó uno de los cables, ¿no es cierto? Se desconectó aquí, ¿no? Entonces yo puedo, de esa manera, yo puedo comprobar, ¿ya? Bien, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con este mismo ejemplo y vamos a hacer ahora una inversión de giro a este motor, ¿ya? Las inversiones de giro en motores trifásicos es bastante simple. De hecho, en motores monofásicos las inversiones de giro no se puede hacer, en motores trifásicos sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para invertir un giro? Lo que nosotros hacemos es invertir las fases, invertir dos fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, lo voy a mostrar aquí, voy a poner otro motor. Voy a poner otro motor por aquí. Esto solo es como un ejemplo, ¿no? Y voy a conectar de manera diferente. ¿Sí ven cómo está conectado este motor? Ahora voy a conectarme de manera diferente. Voy a aprovechar este y me conecto arriba, este me conecto acá y este me conecto acá directamente, ¿no? Eso es solo un ejemplo, ¿ya? Están conectados de manera diferente los dos motores, ¿no es cierto? Y voy a poner, ya, miren hacia dónde gira este motor, gira hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y el motor que yo tengo conectado de manera diferente, ¿no es cierto? En cambio va a girar hacia la derecha, ¿ya? Va a girar hacia la derecha. Entonces,
¿qué es lo que hice? Miren, comparten la misma fase, la fase central es la misma fase, pero las fases de los costados, ¿no es cierto?, están intercambiadas. Cuando yo cambio dos fases de un motor eléctrico, yo invierto el giro. Entonces, aprovechando eso, voy a borrar esto. Aprovechando eso, yo voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a coger igual, voy a poner otro contactor, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño zoom. Posiblemente, veamos si me alcanza, ¿ya? Y aquí voy a hacer la inversión de giro, miren. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, no, sí, ¿no es cierto? Esta fase la moví, la puse acá. La fase de la mitad, esa no la voy a mover, solo necesito cambiar dos fases, ¿no es cierto? Y la última fase la pongo acá, ¿ya? Voy a poner, con esto voy a poner un puntito aquí, ¿no es cierto? Para indicar que es con una conexión. Ya. ¿Listo? Entonces, pero, ¿qué pasa si es que los dos contactos, ¿no es cierto? Si es que se cierra este y se cierra este, ¿qué pasa? Hay un cortocircuito, ¿no? Miren, si se cierra este contacto y la corriente está pasando por aquí, pero al mismo tiempo se cierra este contacto, la corriente comienza a circular en esto, entre estos dos contactores y se produce un cortocircuito. Entonces, miren lo que voy a hacer. Primero que todo, necesito espacio acá. Voy a hacer espacio. Voy a mover esto más acá. Y acá. Ya, listo. Que por cierto, estos cables es lo que hay que tener cuidado, no permiten empalmes. Entonces voy a poner otro contactor. Aquí voy a poner otro contactor. O sea, otra bobina, perdón. Voy a poner otra bobina. Voy a borrar esta iluminación momentáneamente de aquí. Ya. Listo. Entonces, vamos a... Ya. Voy a conectar esto acá. Ese contacto, esa bobina, le voy a llamar KM2. Por lo tanto, este contacto va a ser KM2 también. Veamos si tengo... Aquí me va a faltar espacio. Necesito espacio acá, ¿no? Entonces voy a bajar todo lo que más pueda acá para hacer espacio. Ya por ahí sí. Vamos a borrar. Ya, bien, ahí voy a trabajar en el mismo nivel. Ya, ahora sí. Bien, esta va a ser KM2, esta va a ser KM1, ¿no es cierto? Aquí, primero que todo, miren, yo necesito que KM2, ¿no es cierto? Se active por un pulsador, ¿no es cierto? Es decir, un pulsador me active KM2. Entonces, ¿para qué? S1 va a girar a la derecha, perdón, S2, este pulsador de aquí va a girar a la derecha y cuando yo presione otro pulsador va a girar a la izquierda. Entonces vamos a hacerlo con otro pulsador. Voy a coger este pulsador de aquí y con este pulsador yo voy a girar a la izquierda, ¿no? Igual lo voy a enclavar, entonces voy a utilizar esto
¿verdad? Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a... ah, bueno, aquí, vamos a ver, aquí voy a cerrar esto. Y lo que voy a hacer es unir con un puntito, ¿no? Voy a unirlo así. Pack, 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 indicando que eso son conexiones, ¿no? Ah, aquí hice mal, perdón. Perdón. Ya, esto sí se une acá. Bien, ahora sí, aquí pongo el neutro. Ya, y aquí me falta conectar este que va a venir acá, ¿no? Este es el foquito de fallo. Y voy a poner ese KM2, ese contacto también va a ser KM2 para que pueda enclavarse, ¿no? Lo único que estoy haciendo es enclavar aquí. Bien, y este va a ser S3, ¿no? Entonces, este S3, lo que yo quiero que haga este S3 es que gire a la izquierda. Entonces, este va a girar, cuando yo active KM2, va a activar el motor para que gire a la izquierda. Cuando yo active KM3, va a activar a la derecha. Pero necesito que no se activen al mismo tiempo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar un contacto normalmente cerrado. Aquí. Un contacto normalmente cerrado. Y aquí también. Como condicionante. ¿Para qué? Para que no se activen al mismo tiempo. Miren. Entonces este contacto de aquí lo voy a llamar KM2. ¿Para qué? Para que cuando KM2 esté activado, este se abra, ¿no? Entonces este lo voy a llamar KM2. Este lo voy a llamar KM1. ¿Ya? Vamos a ver si funciona. A ver, ¿qué me faltan? A ver, aquí tengo un error, ¿no? Aquí llega hasta aquí, pero no se activa la bobina y debería activarse, ¿no? Debería activarse esta bobina. Ah, perdón. Ese es tierra. Ah, a ver, espérense un ratito. Ya, eso está bien, pero lo que está mal es que no hay una tierra, ¿no? Si se dan cuenta que no hay una tierra. Necesito traer la tierra desde acá, ¿no? Desde aquí. Ok, voy a poner un puntito aquí.
Bien, ese era el error. Y vamos a ver ahora si tiene que funcionar, ¿no es cierto? Presionamos botón, gira a la derecha y se queda enclavado, ¿no es cierto? Presionamos botón a la izquierda. Ya, aquí hay un error, ¿no? Listo, aquí hay un error y es que, miren, esa bobina no alcanza a desactivarse porque todavía no se activa esta bobina. Primero tengo que desactivarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Aquí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que estos botones de aquí, ¿no es cierto? Miren, estos botones de aquí. Estos botones de aquí. Ya, estos botones de aquí, ¿no es cierto? Que en este caso son los normalmente abiertos, vienen con un normalmente abierto, un normalmente cerrado, ¿sí se acuerdan? Ya, voy a utilizar uno de esos. Entonces les decía que, bueno, aquí tengo condicionado, ¿no? Lo que hice fue tomar de este pulsador, ¿no es cierto? Que si es verde, usualmente viene normalmente abierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, viene. Déjame ver si es que aquí tengo. Bueno, aquí también viene así, ¿no? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Pero bueno, lo que es verde para estar se utiliza normalmente abierto. Pero de aquí yo puedo coger el contacto normalmente cerrado para condicionar el giro, ¿no? Para condicionar el giro. Esto es una de las formas en las que yo puedo hacer. Ahora, voy a colocar dos luces piloto, ¿no es cierto? Una para indicar que está girando a la izquierda y otra para indicar que está girando a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? La manera más fácil es colocarlo en paralelo a la bobina, ¿no? Y acá abajo tengo. Y bueno, aquí vamos a utilizar la recomendación de Benjamín, ¿no es cierto? Y voy a poner, por ejemplo, amarillo cuando gira a la derecha y azul cuando gira a la izquierda, ¿ya? Entonces miren, cierro las protecciones, ¿no es cierto? Inicio, gira a la derecha, gira a la izquierda, ¿no? Gira a la derecha, gira a la izquierda, ¿ya? ¿Qué es lo que hago con estos contactos de aquí, ¿no es cierto? Que están asociados al pulsador. Condiciono para que no haya un cortocircuito acá, ¿no? Si es que se encendieran los dos contactores al mismo tiempo, se va a producir un cortocircuito, ¿no? Y ese cortocircuito va a ser fuerte. Bien. Bien, vamos a parar. Algunas condiciones del cadecimu es que, bueno, primero que todo yo aquí tengo este cajetín, ¿no es cierto? El cajetín es todo este recuadro de aquí, ¿no es cierto? Que, miren, es el formato de un plano o un esquema, ¿no? Entonces yo aquí puedo poner, por ejemplo, fecha, que estamos de fecha hoy. Hoy estamos 25, ¿no? 25/07/2022. Comprobado por Rosillo. Entidad ISPIP MBR, ¿no es cierto? Título, arranque de motor. Y todo esto se va a poner acá, ¿no? Miren, todo esto se puso acá. ¿Ah? Si se dan cuenta. Otra de las cosas es que si yo quiero imprimir, antes de imprimir, vamos a configuración. En configuración, bueno, aquí en escala pongamos 2. Este es como quiero que se vea. ¿Por qué 2? Porque voy a imprimir en formato A4. Entonces, para que salga así como tengo aquí,
pongamos 2. Pongamos presentación preliminar. Miren cómo me sale, ¿no? No está bien. No está bien porque eso está configurado vertical. Entonces vamos a buscar para configurar de manera... Vamos a configuración. Ya, aquí tengo, miren, sí está, ¿no? A4 horizontal. Acá también horizontal, sí está. Esto debe ser tema de impresora. Veamos, aquí está vertical. Aquí ponemos horizontal. Y ahora sí, vamos a presentación preliminar. Miren, ahora sí ya nos sale, ¿no? Ahora sí ya nos sale como nosotros queremos. Y así es como se va a ver en el formato A4. Ahora, cuando yo quiero grabar, vamos a guardar como. Y bueno, aquí yo voy a guardar como motor, voy a poner ya. Motor, ¿no es cierto? Ya, aquí, si yo no pongo, mira, voy a poner solo motor, ¿no es cierto? Y vamos a guardar, vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. Miren, no me asoma, ¿no? Motor no me asoma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una de las cosas que es necesario que yo haga es... Ya, aquí está, miren, donde yo guardé, ¿no? No me va a reconocer a menos que yo tenga el punto .cat, ¿no? Entonces, yo tengo dos maneras de hacerlo. La una manera es cuando yo lo grabe, asegurarme que esté puesto el punto .cat. La otra manera es ponerlo aquí, ¿no? Punto .cat. Entonces, miren, aquí ya me apareció motor, ¿no? Entonces yo lo abro y ahí está el diseño que yo estaba haciendo, ¿no? Tal cual como lo tenía hecho, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta tal vez. Puede hacer el zoom Sí. más pequeño. Ahí, más pequeño. Ahí.